En las turbulentas aguas del mar de China Meridional, un navío de guerra chino tomó la audaz decisión de encarar de frente al destructor estadounidense USS Higgins. No hubo detonaciones ni misiles surcando el aire, pero un simple error, una maniobra milimétrica, pudo haber desencadenado una catástrofe internacional. Fue un cálculo arriesgado, porque el Higgins no es un blanco fácil. Fue concebido para dominar cada océano que navega. De repente, dos colosos se hallaron en un pulso donde nadie estaba dispuesto a ceder. Cada movimiento, cada señal emitida a través de las ondas, poseía un significado que excedía con creces un simple incidente marítimo. No fue un encuentro rutinario, sino una prueba de fuerza, del derecho internacional y del equilibrio de poder en sí mismo. Entonces, ¿qué ocurrió realmente durante esa confrontación? ¿Quién mantuvo la ventaja? ¿Y por qué un diminuto arrecife es capaz de atraer la tensa mirada del mundo entero? Acompáñanos a descubrirlo en Secretos Navales. Si te está gustando el análisis, dale me gusta y suscríbete para más contenido como este. Cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. A las 7:46 am del 13 de agosto de 2025, la aparente calma del mar de China Meridional se convirtió en el escenario de una confrontación. El USS Higgins, un destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, se aproximaba al atolón de Scarborough cuando su radar se iluminó con contactos inesperados. El radio crujió, emitiendo una voz cortante en inglés con un acento chino. Buque de guerra estadounidense, están en aguas chinas. Abandonen inmediatamente. No era solo una advertencia, sino un desafío directo al derecho de Estados Unidos a operar en una de las zonas marítimas más disputadas del planeta. Minutos después, siluetas grises se alzaron en el horizonte. Múltiples buques de guerra chinos rompieron las olas, acercándose rápidamente hasta igualar la velocidad del destructor americano. Se posicionaron de manera ajustada a su costado de estribor, sus estelas trazando líneas afiladas en el mar. La maniobra fue deliberada. Para Beijing, era una declaración de control, una señal de que Scarborough les pertenecía. Para Washington, era una operación de libertad de navegación, legal, planificada y orientada a rechazar las amplias pretensiones de Beijing. El Higgins, con sus 155 metros de eslora y un desplazamiento de más de 9.000 toneladas, fue diseñado para resistir la intimidación. Lo que hizo a este evento tan crucial fue el momento. Era la primera vez en 6 años que un destructor de Estados Unidos ingresaba a estas aguas, rompiendo un largo periodo de confianza de China en que el área les pertenecía sin disputa. Los intercambios de radio se volvieron más tensos a medida que los barcos chinos se acercaban a unos pocos cientos de metros. Cada ajuste del timón, cada cambio de velocidad, era seguido de cerca. Los cañones permanecieron en silencio, pero el pulso llevaba un peso mudo. El objetivo de China era claro: forzar al barco estadounidense a cometer un error o a retirarse. Pero el Higgins se mantuvo firme. Las tripulaciones estadounidenses son entrenadas para manejar precisamente este tipo de presión. Rumbo constante, velocidad constante, mínimo parloteo. En las operaciones de libertad de navegación, la moderación es el arma más potente. Más allá del drama en la superficie, el encuentro tenía un significado simbólico. Scarborough es más que un grupo de arrecifes, representa el choque entre el derecho internacional y las ambiciones territoriales de Beijing. Para Washington, navegar por estas aguas reforzaba la idea de que las reglas globales todavía importan. Para Beijing, confrontar al destructor era un mensaje tanto interno como externo. China no cederá. No se dispararon tiros, no hubo colisión. Sin embargo, la tensión subrayó cuán frágil se ha vuelto la estabilidad en el mar de China Meridional. Para los marineros en cubierta, fue una mañana de nervios de acero y órdenes precisas. Para el mundo, fue otra señal de que la rivalidad entre Estados Unidos y China se acerca cada vez más al peligro. Para entender completamente por qué este encuentro es relevante, debemos analizar las disputas legales y el fallo internacional de 2016 que China se niega a acatar. Scarborough, un anillo de arrecifes y rocas que apenas sobresalen de la superficie del océano, se encuentra a unas 120 millas náuticas al oeste de Luzón. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, esta distancia sitúa claramente a Scarborough dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas. Para Manila, estas aguas no son solo un espacio azul en un mapa, alimentan a familias, impulsan economías locales y proveen seguridad a miles de pescadores que dependen de estos caladeros cada día. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Sin embargo, China rechaza este marco y en su lugar insiste en su extensa línea de 9 puntos, una pretensión que se extiende a través de casi todo el mar de China Meridional. Al enviar buques de la Guardia Costera y milicias para bloquear embarcaciones filipinas y hacer valer su voluntad, Beijing actúa como si el atolón fuera su territorio indiscutible. Aquí comienza el choque entre el derecho internacional y el poder crudo.
En julio de 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya emitió un fallo histórico. Tras años de batallas legales, el tribunal desestimó la línea de 9 puntos de China y confirmó que Scarborough no podía generar su propia zona económica exclusiva. El fallo otorgó a Manila una victoria legal decisiva. Debería haber garantizado el acceso filipino y fortalecido su posición entre las naciones que valoran el derecho marítimo, pero en el agua nada cambió. Beijing declaró el veredicto nulo y sin efecto y continuó con sus patrullas como si la sentencia nunca hubiera existido. Esto evidenció la brecha entre la ley y su aplicación, entre las reglas escritas y el control real. También expuso una dura verdad. Cuando un Estado poderoso decide ignorar un fallo, las naciones más pequeñas pueden descubrir que ni siquiera la justicia internacional puede proteger su soberanía. Scarborough se convirtió en el símbolo más visible de ese desequilibrio. Estados Unidos pronto se unió a la disputa a través de sus operaciones de libertad de navegación. Aunque Washington nunca ratificó la UNCLOS, hace cumplir sus principios más que cualquier otra nación. Destructores de la Armada de Estados Unidos como el USS Higgins y el USS Russell navegan regularmente cerca de Scarborough para desafiar lo que llaman reclamaciones marítimas excesivas. Los líderes estadounidenses argumentan que ningún país debería acorralar aguas que conectan a Asia con el resto del mundo. Estas patrullas demuestran solidaridad con aliados como Filipinas, mientras señalan a Beijing que las rutas comerciales globales no pueden convertirse en lagos chinos. Para China, sin embargo, las operaciones son vistas como provocaciones deliberadas y prueba de la doble moral de Washington, ya que Estados Unidos invoca un tratado al que no se ha adherido. Aún así, cada paso de un destructor estadounidense lleva un peso diplomático mucho más allá de sus cañones y misiles. No es solo un buque de guerra en el mar, es la expresión física de un orden basado en reglas. China, mientras tanto, ha optado por librar esta batalla en el escenario de la opinión pública. Los funcionarios insisten en sus derechos históricos preceden a la ley moderna, señalando mapas y registros como evidencia. Los medios estatales presentan a Beijing como una potencia ascendente injustamente atacada por forastanos. Manila responde con su propia historia, una nación más pequeña que defiende la justicia contra un vecino más fuerte. El resultado es una guerra narrativa global, donde las luchas de los pescadores y los documentos legales se convierten en símbolos del orden internacional. Scarborough ya no es simplemente sobre pesca o territorio, se ha vuelto la línea de batalla en una contienda más grande sobre si el derecho internacional importa, cuando las grandes potencias se niegan a seguirlo. El atolón representa la elección entre dos futuros, uno donde las reglas protegen al débil y otro donde solo el poder decide el desenlace. Y es precisamente este choque legal y esta guerra de narrativas lo que prepara el escenario para cada encuentro peligroso entre Estados Unidos y China en el mar de China Meridional. Cada vez que un buque de guerra estadounidense entra en el mar de China Meridional, Beijing rápidamente declara victoria en el espacio de la información. El comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación a menudo afirma haber expulsado al barco estadounidense, presentando la maniobra como prueba de fortaleza. En los medios chinos, frases como proteger la soberanía y mantener la estabilidad se repiten una y otra vez. Estas palabras no son elegidas al azar. Están diseñadas para calmar a las audiencias domésticas, para mostrar a los ciudadanos chinos que su gobierno es firme frente a la presión extranjera, y al mismo tiempo para intimidar a las naciones más pequeñas de la ASEAN que podrían pensar en desafiar las pretensiones de China. Para Beijing, cada declaración es un mensaje estratégico. China tiene el control, y cualquiera que cuestione ese control se enfrentará a una respuesta contundente. La falta de evidencia independiente, sin videos, sin imágenes de radar, no importa en esta narrativa. Lo que importa es moldear la creencia dentro y fuera de China. En contraste, Washington cuenta una historia completamente diferente. Después de cada operación de libertad de navegación, los funcionarios de la Marina de Estados Unidos insisten en que el barco completó su ruta planificada sin ser obligado a retirarse. Cuando el USS Higgins navegó cerca de Scarborough, el Pentágono dejó claro que el paso fue legal, inofensivo y totalmente protegido por el derecho internacional. El mensaje a los aliados es simple: Estados Unidos se mantiene firme y no retrocederá ante la presión. A las audiencias globales, la declaración refuerza el principio de que las rutas marítimas de Asia deben permanecer abiertas. Sin embargo, aquí también hay una falta de pruebas independientes. Sin evidencia en video o de radar, los observadores externos deben elegir qué narrativa creer. Esta incertidumbre crea un terreno fértil para la propaganda y la desinformación. Lo que estamos presenciando no es solo un encuentro naval, sino una guerra de palabras e historias. Beijing enmarca cada operación como una intrusión repelida por una fuerte defensa, mientras que Washington enmarca el mismo evento como un viaje de rutina que se desarrolló sin problemas.
Ninguna de las partes presenta evidencia verificable para probar su afirmación. Como resultado, los medios internacionales a menudo informan ambas declaraciones una al lado de la otra, dejando el mundo con dos realidades paralelas. Para los estados de la ASEAN como Vietnam o Malasia, la confusión es intencional. China quiere que duden de la fiabilidad de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos quiere que duden del dominio de China. Este choque de información no es inofensivo. Al mantener la verdad oculta, ambas potencias aumentan las tensiones, hacen que los errores de cálculo sean más probables y dejan espacio para que los accidentes en el mar se conviertan en crisis. En este sentido, las palabras pueden ser tan peligrosas como los buques de guerra. El problema más profundo es que la débil disuasión comienza en la cima. Cuando la Casa Blanca envía señales mixtas o parece distraída, los adversarios llenan el vacío con sus propias historias. Beijing sabe cómo explotar ese vacío, utilizando cada encuentro para mostrar fortaleza, mientras que Washington intenta restaurar la confianza con declaraciones que carecen de pruebas. Para los ciudadanos comunes, esto debería ser una señal de advertencia. Si Estados Unidos no puede demostrar claramente el control de sus propias operaciones, entonces los rivales ganan la partida al moldear la percepción global. En un mundo donde la información se propaga más rápido que los misiles, la percepción es poder. A menos que el liderazgo estadounidense proporcione evidencia consistente y transparente, los aliados pueden perder la fe y los adversarios se volverán más audaces. El mar de China Meridional no es solo sobre arrecifes y costas, se trata de qué historia se convierte en la verdad a los ojos del mundo. Comparte este video con alguien a quien le puede interesar este tema. Detrás de estas declaraciones políticas, el poder duro de las armas y las tácticas de confrontación son los elementos reales que hacen la situación más peligrosa. Cuando dos potencias navales se encuentran en aguas en disputa, el desenlace a menudo depende de las armas que traen y las tácticas que eligen. En este encuentro, el destructor estadounidense USS Higgins se enfrentó a los buques de guerra chinos, no disparando, sino proyectando tecnología avanzada y una disciplina serena. El USS Higgins lleva el sistema de combate Aegis, que enlaza el radar, los misiles y el mando en un solo cerebro de combate. Su radar SPY-1D rastrea cientos de objetivos al mismo tiempo, dando a Estados Unidos una clara ventaja en alerta temprana y capacidad de respuesta. El barco está armado con misiles SM-2 y ESSM para defensa aérea, misiles de crucero Tomahawk para ataque terrestre y misiles Harpoon diseñados para hundir barcos enemigos. Para la defensa cercana, el Phalanx CIWS dispara miles de cartuchos por minuto, actuando como un muro de acero contra las amenazas entrantes. Si añadimos los sistemas de guerra electrónica, el Higgins se convierte en más que un destructor. Es un símbolo del poderío naval estadounidense. China, sin embargo, está decidida a demostrar que no puede ser intimidada. La armada del EPL desplegó sus buques de guerra más avanzados, incluidos los destructores tipo 52D y las fragatas tipo 054A. El 52D está armado con el misil de crucero antibuque YJ-18, un arma temida por su velocidad y largo alcance, capaz de amenazar incluso a los barcos mejor defendidos. Para la defensa aérea, se apoya en el misil HHQ-9, diseñado para proteger las formaciones chinas de aviones y misiles entrantes. Los sistemas de radar de matriz en fase dan a estos barcos una red de detección moderna, acortando la brecha tecnológica con las armadas occidentales. Las fragatas 054A, aunque más pequeñas, añaden número y flexibilidad. Juntos, esta flota es el filo de la creciente fuerza naval de China. Al enviarlos a seguir de cerca al USS Higgins, Beijing demostró su voluntad de desafiar la presencia de Estados Unidos directamente. Esto no era solo proteger aguas, se trataba de probar la pretensión de China de ser la potencia dominante en la región. Las armas por sí solas no ganan los encuentros en el mar. Las tácticas moldearon la atmósfera y en este caso la diferencia fue notable. Estados Unidos mantuvo su rumbo y velocidad constantes, evitó el parloteo de radio innecesario y se movió con confianza silenciosa. Esta estrategia fue deliberada para mostrar profesionalismo, evitar la provocación y reforzar que la misión era de rutina y legal bajo el derecho internacional. China, en contraste, buscó la confrontación. Sus barcos se acercaron peligrosamente, a veces navegando en paralelo al Higgins, mientras emitían constantes advertencias por radio para exigir que el barco estadounidense cambiara de rumbo. Estas acciones tenían como objetivo crear presión psicológica, capturar imágenes dramáticas y luego transmitirlas como prueba del desafío de China.
no se trataba solo de Estados Unidos, se trataba también de enviar un mensaje a los países vecinos de que Beijing se enfrentaría cara a cara con los estadounidenses. No fue un intercambio de misiles, sino una partida de ajedrez de alto riesgo donde incluso un solo error podría haber provocado un choque militar. El encuentro reveló cuán frágil es la estabilidad en mares disputados y cuán fácilmente la paz puede romperse cuando las grandes potencias ponen a prueba los límites de cada una. La tensión se vuelve aún más aguda cuando se ve en el panorama regional más amplio, donde el aumento de los ejercicios y las alianzas están añadiendo nuevos puntos de presión. Los recientes choques en el mar de China Meridional no son accidentes aleatorios, sino parte de un patrón más grande de competencia creciente. China ha realizado simulacros con fuego real, prácticas de desembarco anfibio y lanzamientos de misiles en aguas disputadas, señalando su intención de dominar el ámbito marítimo. Estos ejercicios son más que un entrenamiento, son mensajes políticos que advierten a los rivales que no desafíen a Beijing. Al repetirlos tan a menudo, China crea una atmósfera donde la tensión constante se vuelve normal. Para los estados más pequeños, esto significa que incluso las misiones rutinarias de pesca o patrulla conllevan el riesgo de un incidente peligroso. La Armada del Ejército Popular de Liberación ahora mantiene patrullas diarias alrededor de Scarborough, las Islas Paracelsos y las Spratly. Esto no es una simple defensa, sino un intento de convertir las aguas internacionales en zonas de control chino efectivo. La Guardia Costera y los buques de milicia bloquean a barcos extranjeros, siguen a pescadores y establecen barreras que impiden que otros ejerzan sus derechos legales. Estas tácticas debilitan gradualmente la determinación regional y presionan a los gobiernos para que acepten las pretensiones de la línea de 9 puntos de China. Otras potencias, sin embargo, están empezando a responder. Por primera vez, India y Filipinas llevaron a cabo ejercicios navales conjuntos en el mar de China Meridional. Aunque de pequeña escala, la maniobra tiene un gran simbolismo. Para Manila, muestra que no está sola frente a la presión china. Para Nueva Delhi, demuestra la voluntad de la India de actuar como socio de seguridad en el Indo-Pacífico en general. Ambos países comparten preocupaciones sobre el ascenso de Beijing y su cooperación apunta a un futuro donde las potencias regionales se coordinen más estrechamente para equilibrar a China. Estados Unidos también ha intensificado su presencia. Washington y Manila expandieron el acuerdo de cooperación de defensa mejorada, otorgando a las fuerzas estadounidenses acceso a bases filipinas adicionales. Estos nuevos sitios, algunos cerca del mar de China Meridional y Taiwán, permiten a Estados Unidos proyectar poder rápidamente en áreas disputadas. El acuerdo tranquiliza a Filipinas sobre el compromiso de Estados Unidos con su defensa, mientras también aumenta los temores de Beijing de un cerco. Desde la perspectiva china, las fuerzas de Estados Unidos están construyendo una cadena de puntos fuertes alrededor de su flanco sur, preparándose para controlar cada uno de sus movimientos. Scarborough se ha convertido en uno de los puntos conflictivos más importantes. Los buques chinos han usado repetidamente cañones de agua para bloquear a los pescadores filipinos y negarles el acceso a sus caladeros tradicionales. Cada choque es documentado y se difunde en línea, convirtiendo una disputa local en un titular internacional. Para Filipinas, Scarborough es tanto una fuente de alimento para las comunidades costeras como un símbolo de soberanía. Para Beijing, es un lugar estratégico que no puede perder. Cada nueva confrontación aumenta el riesgo de un error de cálculo y eleva la posibilidad de un choque directo entre China y los aliados de Estados Unidos en los tratados. Todos estos elementos muestran una región atrapada en un ciclo de escalada. China presiona más, sus vecinos responden y Estados Unidos profundiza su papel, haciendo del mar de China Meridional uno de los teatros más peligrosos de la rivalidad entre grandes potencias. Lo que parecen incidentes marítimos aislados son, de hecho, parte de una lucha más amplia que podría moldear la seguridad global durante décadas. Por esto, el encuentro no debe ser visto como un simple incidente marítimo, sino como un evento estratégico con implicaciones globales. Las acciones de China alrededor de Scarborough no son accidentales. Son parte de una estrategia deliberada para demostrar que controla el mar de China Meridional. Al bloquear barcos filipinos o seguir a buques de guerra estadounidenses, Beijing señala que nadie puede operar sin su aprobación. Este mensaje se dirige no solo a potencias extranjeras, sino también a su audiencia interna. Los medios estatales chinos utilizan estos incidentes para probar que el gobierno es fuerte y capaz, especialmente cuando la economía se desacelera y la frustración interna aumenta.
Para Beijing, proyectar dureza en el extranjero ayuda a preservar la legitimidad en casa. Para Estados Unidos, lo que está en juego es igual de importante. Si Washington pareciera haber sido empujado, sus operaciones de libertad de navegación perderían credibilidad. Esto debilitaría el derecho internacional y envalentonaría a China a expandir aún más su control. Para evitar esto, los comandantes de la ASEC mantienen los barcos activos en aguas disputadas. Su presencia deja claro que Estados Unidos no se hará a un lado. Cada patrulla está diseñada para probar un punto, que las rutas marítimas globales están abiertas y que el poder por sí solo no puede borrar el derecho internacional. Igualmente importante es la reafirmación a aliados como Filipinas. Durante años, Manila ha enfrentado la presión directa, desde sus pescadores bloqueados hasta su guardia costera acosada con cañones de agua. Sin un fuerte apoyo, Filipinas podría dudar de la fiabilidad de su alianza con Washington. Por eso los funcionarios estadounidenses enfatizan tanto la disuasión contra China como el compromiso con los socios. Cada barco estadounidense cerca de Scarborough es una señal de solidaridad, destinada a mostrar que los tratados de defensa de este país no son solo palabras en papel. Las implicaciones más amplias van más allá de Asia. Scarborough se ha convertido en un símbolo global por la competencia por el poder. Quien domine esta narrativa da forma a las reglas del orden marítimo mundial. El mar de China Meridional es una de las rutas comerciales más transitadas de la Tierra, transportando billones de dólares en mercancías. Si China normaliza su dominio, cambiará el equilibrio de poder mucho más allá de la región. Si Estados Unidos se mantiene firme, refuerza el principio de que la libertad de navegación sigue siendo la piedra angular del comercio global. Puede que no haya fuego abierto, pero la tensión es peligrosamente alta. Cada paso cercano, cada llamada de advertencia, muestra cuán frágil se ha vuelto la paz. Para el mundo que observa, estos enfrentamientos son recordatorios de que el conflicto puede estallar no por diseño, sino por un solo error de cálculo. Todo esto demuestra que Scarborough no es más que un enfrentamiento. Es una prueba de resolución que deja una pregunta. ¿Terminarán Estados Unidos y China enfrentándose en una confrontación directa? El incidente del 13 de agosto finalizó sin que se dispararan tiros. Sin embargo, subrayó cuán frágil es la línea entre las patrullas de rutina y un conflicto abierto. Lo que ocurrió cerca de Scarborough no fue solo una disputa territorial, sino un desafío directo al derecho internacional, la libertad de navegación y la credibilidad de Estados Unidos como líder global. Cada encuentro cercano ahora se convierte en una prueba de moderación, planteando la pregunta: ¿pueden ambas superpotencias controlar la escalada? ¿O un solo error de cálculo encenderá una crisis? Mirando hacia el futuro, lo que está en juego sigue siendo alto. Scarborough ya no es solo un arrecife remoto. Se ha convertido en una prueba de fuego estratégica que definirá el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico. El mundo está observando y cada movimiento conlleva consecuencias mucho más allá del mar de China Meridional. El incidente de Scarborough nos recuerda que la verdadera fuerza no está en los misiles o los buques de guerra, sino en la sabiduría y la moderación. La paz es frágil y cada nación tiene una elección: escalar el conflicto o proteger la estabilidad. La historia demuestra que respetar el derecho internacional y valorar el diálogo sobre la agresión construyen un mundo más seguro para todos. Como espectadores, debemos tomar este momento para reflexionar, porque la paz no es automática. Es algo que debemos elegir, defender y transmitir en la próxima generación. Y eso es lo que Secretos Navales quería compartir hoy, brindándote las ideas más honestas y actualizadas, respaldadas por un análisis en profundidad de los mejores estrategas militares y expertos políticos. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando contenido de alta calidad y en profundidad. Déjanos tus opiniones en los comentarios y mantente atento a nuestro próximo video. Nos vemos pronto.